Para que hagan el diálogo de cierre de este evento, voy a convocar a Raúl Tola. Ustedes saben que nosotros tenemos anualmente un concurso de ensayos en homenaje a Carlos Alberto Montaner y Álvaro les va a presentar las bases de este concurso. Perdón, Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, les va a presentar estas bases. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, queridos amigos. Cuando estaba revisando la información vinculada al Premio de Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner, caí en la cuenta de que su desarrollo ha estado estrechamente vinculado con el Foro Atlántico. Lo lanzamos dentro de la Cátedra Vargas Llosa en el año 2020. En primer lugar, permítanme contarles lo que es la Cátedra Vargas Llosa. Nació en el 2011 para fomentar el estudio de la literatura contemporánea, potenciar el interés por la literatura y la cultura, apoyar la nueva creación en nuestro idioma, analizar las ideas de nuestro tiempo y difundir la obra de Mario Vargas Llosa, nuestro recordado presidente, Premio Nobel de Literatura en 2010. Para poner en práctica esta agenda tan ambiciosa hemos desarrollado festivales, cursos, premios, becas y presentaciones, entre las que destaca el premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que el año pasado organizamos por primera vez en España, concretamente en la ciudad de Cáceres, en Extremadura. Es un trabajo muy complicado el de la Cátedra Vargas Llosa por la amplitud de talentos e intereses que tuvo Mario, que por supuesto fue uno de los grandes escritores de su tiempo, autor de novelas memorables, en fin, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, los títulos los conocemos, pero también fue un dramaturgo, ensayista, actor y, en palabras de Álvaro, una persona a la que la vida le quedaba chica. Sin duda, entre sus múltiples facetas, Mario fue un extraordinario periodista y para poner de relieve esta faceta lanzamos en 2020, justamente en el Foro Atlántico, la primera edición del Premio de Periodismo Joven, gracias al empuje de Roberto Salinas con la colaboración de Atlas y el Centro Salinas Pliego. Entregamos en 2021 el primer Premio de Periodismo Joven a Carla Gloria Colomé por un reportaje sobre las revueltas que estaban remeciendo Cuba en ese entonces, y luego hemos venido a lo largo del tiempo entregando el premio puntualmente cada año hasta haber cumplido el año pasado las 5 ediciones. Este año estamos lanzando la 6ª. En el año 2023, durante el Foro Atlántico de ese año, Gerardo Bongiovanni subió al escenario para darnos la triste noticia del fallecimiento de Carlos Alberto Montaner. En esa edición estaba Roberto Salinas entre el público y de inmediato se acercó a donde estaba yo, compungido por la noticia, y juntos fuimos a donde Mario Vargas Llosa, que todavía nos acompañaba, para plantearle la posibilidad de que a partir de ese año el premio dejara de llamarse solo de Premio de Periodismo Joven y pasara a llamarse Premio de Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner. Es el nombre que ha tenido desde ese entonces en las ediciones consecutivas del 2023, 2024 y 2025, y es el nombre que mantendrá, por supuesto, en esta edición, que además se entregará por segunda ocasión en México en el marco de un gran festival que organizamos con la Universidad de la Libertad, el Festival Escribidores Ciudad de México. Pensamos que a lo largo de este tiempo el premio se ha consolidado, ha ganado prestigio y se ha convertido en un referente del periodismo de calidad que se hace en nuestro idioma. Por eso quisiera leer la convocatoria. Caminos de la Libertad y la Cátedra Vargas Llosa convocan el 6º Premio de Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner, destinado a reconocer la excelencia, el rigor y la defensa del liberalismo en el ejercicio periodístico. El galardón que homenajea al periodista Carlos Alberto Montaner está dirigido a periodistas menores de 35 años de cualquier nacionalidad. Podrán presentarse trabajos originales en español publicados entre el 25 de octubre de 2025 y el 25 de octubre de 2026 en prensa escrita, radio, televisión o medios digitales en las categorías de crónica, opinión, ensayo e investigación periodística. Estas obras deberán entregarse a través de la web de la Cátedra Vargas Llosa antes del 25 de octubre de 2026. El jurado desde hace algunos años está presidido por nuestra querida Gina Montaner, que se encuentra con nosotros
entre el público y contará con la colaboración de un destacado grupo de intelectuales y periodistas, entre ellos David Gallagher, que también está esta tarde aquí con nosotros en Madrid, así como Gabriela Calderón de Burgos y Pablo Iriart. Con ellos estará, con voz pero sin voto, Berta Pantoja Arias, directora ejecutiva de Caminos de la Libertad, a quien hemos visto moderar el anterior panel, presente, por supuesto, esta tarde de Madrid, a quien, por supuesto, agradecemos la apuesta por mantener vivo y redoblar el alcance del premio. Este es un premio dotado con $10.000 que volverá a entregarse, ya lo dije, en noviembre en Ciudad de México, en nuestro Festival Escribidores Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a todos los que han enriquecido este evento con su participación a lo largo de la mañana. Ha sido uno de los mejores que yo recuerde, por lo menos en los últimos años, de manera que muchas gracias a todos ustedes. Tengo el enorme privilegio de tener a mi izquierda solo desde el punto de vista de donde está sentada, a Cayetana Álvarez de Toledo, que no necesita ninguna presentación, una de las grandes figuras, y lo dijo bien Gerardo, intelectuales, además de políticas del mundo hispanoamericano y más allá. Es un lujo tener a Cayetana, además, como una gran aliada de la FIL desde hace mucho tiempo y una figura que enriquece un panorama bastante sombrío. Vamos a hablar de España, sobre todo de España. Es un país que nos interesa a todos, que todos queremos, que nos concierne a todos y cuya influencia irradia muchas cosas más allá de las fronteras de España, y me temo que en los últimos tiempos irradia sobre todo malas cosas más allá de las fronteras de España. Mi papel es muy fácil, las cosas inteligentes las va a decir ella y yo simplemente voy a hacer algunos comentarios para provocar que ella diga cosas inteligentes. Si te parece, Cayetana, voy a arrancar con 2 o 3 minutos dándote una visión que tengo yo de lo que está pasando en España, y eso será un pretexto para que luego nos enriquezcas con tu visión de lo que está pasando en tu país. Yo diría que una de las cosas más peligrosas que puede hacer un país en política es resucitar a sus muertos. Y es algo que empezó a hacer España hace algunos años. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando un país empieza a resucitar a sus muertos, empieza a poner en peligro las bases de su convivencia, la solvencia de sus instituciones y, sobre todo, las bases de su futuro. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español era un partido que había vivido hace más de un siglo una gran polémica interna, una polémica que habían ganado los malos, una polémica en la que gente como Besteiro, gente que representaba la moderación, el reformismo, el alejamiento de las ideas revolucionarias, había perdido la batalla frente a los Negrín y los Largo Caballero, etcétera, etcétera, y ese socialismo que se había radicalizado, que se había convertido casi en primo hermano del comunismo, había provocado la destrucción de la Segunda República y, por supuesto, había sido una de las grandes causantes, o uno de los grandes causantes de la Guerra Civil Española que dio a este país décadas de dictadura militar. Sin embargo, vino un proceso maravilloso que fue el de la transición democrática, que tuvo en Iberoamérica una repercusión extraordinaria y que sirvió de inspiración a muchos procesos de transición en la propia América Latina. No se habría producido una transición tan exitosa en los años 80 como la que se produjo sin la inspiración, sin el ejemplo, sin el referente de España, de manera que todo parecía muy bien encaminado y España parecía haberse instalado por fin en la vanguardia de las democracias liberales de Occidente como un referente para muchas otras partes del mundo. Sin embargo, en un momento dado, este es un debate histórico que será seguramente un debate que durará mucho tiempo, España empieza a resucitar a sus muertos, empieza el socialismo español a resucitar a sus revolucionarios, empieza el socialismo español a resucitar la guerra civil, empiezan los perdedores de la guerra civil a querer ganar póstumamente la guerra civil que perdieron, empiezan a erosionar el consenso que se había producido, empiezan a desenterrar también no solamente a los, digamos, reformistas y moderados, sino sobre todo a los radicales
y a los enemigos de la democracia liberal española, sino también a los de otras partes de Europa, los grandes debates que se habían resuelto en el socialismo alemán a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, con gente tan fantástica como Bernstein, que habían combatido valientemente a los revolucionarios como Rosa Luxemburgo, como Kautsky, como todos ellos. Bueno, el socialismo español de pronto empieza en un momento dado a reivindicar a todos estos revolucionarios y empieza a poner en práctica los ideales de aquellos revolucionarios. Y yo tengo para mí, Cayetana, y no sé si estás de acuerdo, que hay un punto de inflexión importante en España, que es la llegada al poder del señor Zapatero. Mucho antes que Sánchez, ya empieza con Zapatero una distorsión o por parte del socialismo español con respecto a lo que había sido el comportamiento del socialismo español a lo largo de la transición democrática española, a la que había contribuido decisivamente, de la misma forma que una derecha democratizada, una derecha liberal, había también contribuido para crear ese ambiente en el que efectivamente los muertos estaban enterrados y allí se quedaban. ¿Era un precio a pagar? Por supuesto que era un precio a pagar. No hay ninguna democracia que no tenga que pagar un precio para poder ser una democracia y para poder sostener sus consensos de coexistencia en la diversidad. De otra manera nos mantenemos haciendo la guerra civil unos contra otros eternamente. ¿Todo esto qué supone? Todo esto supone construir una justificación moral, construir un gran pretexto moral. ¿Para qué? Para lo que estamos viendo hoy. Con esto termino esta parte de la reflexión. Luego viene el señor Sánchez, que es un hombre que tiene unas características psicológicas y unas características morales, o mejor dicho, amorales, que todos conocemos, y que utiliza todo este, proceso de desentierro de los muertos, que muertos estaban, para tratar de básicamente justificar lo que es el surgimiento de una construcción profundamente iliberal, profundamente antidemocrática, profundamente amoral y que supone hoy día además un proceso de podredumbre, de corrupción de las instituciones que parecía hace pocos años absolutamente impensable e inconcebible en España, es decir, de concentración del poder, de penetración de las instituciones que deberían ser más bien ajenas o alejadas del poder político y de utilización de unas estructuras oscuras, sombrías, al margen de la legalidad para tratar de controlar poderes que de otro modo controlarían lo que él y ellos hacen. De manera que todo este proceso de desenterrar a los muertos terminó convirtiéndose en un maravilloso pretexto moral para justificar lo injustificable y nos encontramos hoy en una España que está verdaderamente en una encrucijada atroz. ¿Qué opina Cayetana Álvarez de Toledo de lo que acabo de decir? Yo lo que opino es que todo lo inteligente lo has dicho tú y a mí me dejas la casquería cotidiana. No, muchísimas gracias por esta invitación. No sé cuántos años llevo viniendo, no quiero contarlos. Muchas gracias Gerardo Bongiovanni, a Patricia, Gonzalo, Álvaro especialmente, en la memoria de Mario, al que echamos de menos todos los días y más en este momento tan crucial para España. Mario era muchas cosas, pero también un español ejemplar. Valiente, que le hablaba a los españoles con la verdad y tenía clarísimo lo que estaba sucediendo y lo denunció tantas veces y le echamos de menos en estos momentos que, como bien ha explicado Álvaro, son de encrucijada histórica, de encrucijada crítica, ¿no? Él lo ha explicado perfectamente, ¿no? esa parábola. Yo lo que llevo mucho tiempo explicando, hace ya varios años, es que España no tiene un gobierno en sentido estricto, sino que lo que hay en España es un proceso de mutación que nos lleva de una democracia plena, reformable, mejorable como todas, pero una democracia plena, homologable a las grandes democracias del mundo, hacia una democracia fallida, ¿no? Un proceso de mutación que en el caso de España además se proyecta sobre la unidad nacional, sobre el modelo constitucional de unión nacional, de ciudadanos libres, iguales ante la ley, porque los socios de ese personaje que está liderando, encabezando ese proceso de mutación, Pedro Sánchez, necesita nada más y nada menos que a fuerzas separatistas y que detestan todo lo español, ¿no? Por entender dónde estamos en estos momentos exactos, se ha desvelado por fin, y ahora la gente lo está viendo, que tenemos un gobierno contra el Estado. Gente que ha dicho, hay delincuencia de Estado, etcétera. No, hay un gobierno contra el Estado. Y la cosa importante a resaltar es que el Estado se está defendiendo.
El Estado democrático tiene anticuerpos, tiene instituciones, tiene jueces, tiene fiscales, tiene guardias civiles que están luchando denodadamente para defender el imperio de la ley y defender el orden democrático y constitucional y la aplicación de la ley. Jueces, fiscales, guardias civiles que están resistiendo, defendiendo al Estado frente al poder. Y también periodistas en el sector privado, no en el público, que ha sido completamente cooptado por el poder, y sí políticos en la arena pública que estamos dando esta batalla, ¿no? Ese es el momento decisivo. Entonces, podemos preguntarnos, a la fazón de Mario, ¿no?, ¿cuándo se jodió España? Y efectivamente, como bien ha dicho Álvaro, la figura o el punto de inflexión clave, la figura es José Luis Rodríguez Zapatero y el momento clave es el año 2004. Esto no quiere decir que la semilla no estuviera previamente sembrada. Y lo digo porque tendemos ahora mucho a la mitificación, ¿no?, y que el viejo PSOE es perfecto y el nuevo PSOE es corrupto, pero la historia es menos bonita de lo que a veces la queremos reconstruir, ¿no?, de esa manera, ¿no? Es decir, hay un libro muy famoso, y yo se lo he echado muchas veces en cara a Juan Luis Cebrián, que se llama El futuro no es lo que era, que en el año 2001 él publica junto a Felipe González, y en ese libro del año 2001, ante la constatación de que José María Aznar ha ganado las elecciones por mayoría absoluta, ante la constatación de que en el País Vasco se está formando una coalición constitucionalista con Nicolás Redondo en el Partido Socialista y Jaime Mayor Oreja desde el Partido Popular, hay ya un sector en el Partido Socialista que dice, esto no nos gusta. Un sector en la izquierda que hoy llamaríamos la buena izquierda y que ha evolucionado bien hacia digamos, un compromiso férreo con el orden constitucional. Pero en ese libro, como digo, de Cebrián y Felipe, yo se lo he echado en cara a Cebrián muchas veces, hay una semilla ya complicada. Y de hecho una semilla en la que dicen, miren, en fin, aquí lo que hay que hacer es pactar con el nacionalismo contra la derecha. José María Aznar ha ganado las elecciones y en el fondo es como si hubiera ganado Franco y se hubiera presentado a las elecciones, ¿no? Tanto es así que yo un día, en un coloquio reciente con Nicolás Redondo, que no sé cuántos de vosotros le conocéis, pero si no lo conocéis os animo a que le conozcáis, fue líder del Partido Socialista en el País Vasco y un hombre realmente comprometido con la democracia, un valiente. Y yo le pregunté a Nicolás, y se lo pregunté sinceramente, le digo, mirando toda la historia del Partido Socialista desde los años 30 hasta ahora, ¿el paréntesis son Sánchez o Zapatero? ¿Y Zapatero? ¿O el paréntesis fuiste tú? Y él hizo una pausa y me dijo, pues yo creo que el paréntesis fui yo. Lo cual fue como una cosa muy impactante, ¿no? Es decir, es verdad que ha habido dos almas en el PSOE, pero si se coge la historia del PSOE desde los años 30 hasta ahora, después de la larga siesta del franquismo, como dijo Tamames, ¿no?, dijo que el socialismo había hecho una larga siesta, el comunismo sí, había luchado desde el exilio. La historia del Partido Socialista es de una difícil relación con la democracia, debo decir, ¿no? Dicho esto, este matiz, efectivamente Zapatero, José Luis Rodríguez, de los hermanos Rodríguez, ¿no?, Delcy, Jorge y José Luis, es una desgracia para Venezuela y una vergüenza para España, y yo me alegro profundamente de que por fin todo el mundo esté viendo lo que algunos llevábamos años denunciando. Algunos desde la comodidad de las instituciones españolas y otros desde la profunda incomodidad de las cárceles, la represión y la miseria en Venezuela. El otro día María Corina Machado publicó, o alguien publicó en su nombre, unos vídeos suyos de hace 10 años hablando de las andanzas de Zapatero por Venezuela, y yo me fui a mi hemeroteca y encontré artículos míos del año 2015 diciendo que este señor estaba trabajando para la dictadura, como era evidente. Lleva 10 años como operador internacional de una dictadura represiva, corrupta y criminal. Es decir, la condena penal ya veremos, pero la condena moral es imprescriptible y ya está dictada. El mero hecho de haber trabajado de esa manera para promover procesos de diálogo al servicio de la dictadura, el mero hecho de haber traficado con el sufrimiento de los presos políticos, el mero hecho de haber hecho quizá incluso caja con la violación de los derechos humanos, la represión, la tortura, eso merece una condena moral absoluta. Y yo veo ahora mucha gente en España que se cae del guindo, el faro moral de la izquierda, dicen. El faro moral de la izquierda. Cuando Zapatero es el faro moral de la izquierda es que la izquierda está en el subsuelo y lleva en el subsuelo muchísimo tiempo, ¿no?
Con lo cual, ya me he desviado, no sé por dónde, pero es importantísimo esto que está pasando para impugnar la superioridad moral de la izquierda, evidentemente, una vez más demostrado, y dos, para entender ese proceso de fondo en el que estamos de mutación de democracia plena fallida, destrucción del orden democrático, operación del gobierno contra el Estado, financiación, estaban financiando una mafia para destruir a jueces, fiscales y policías. El Partido Socialista estaba pagándole a personas para destruir a jueces, fiscales y policías. Lo repito. Lo que está pasando es que hay tanto escándalo de corrupción que se suma uno después de otro. Hay una montaña de tal naturaleza, el vertedero es tan grande que perdemos de vista el dibujo esencial y lo fundamental. Una operación del gobierno contra el Estado democrático. La pregunta ahora es, entonces, espera, un matiz previo respecto antes hacia qué va a pasar ahora, ¿no? Hablando de la capacidad de degradación que tiene el PSOE. Yo lo recordaba en una charla con una escritora, con Lucía Echevarría, ¿no? Yo le decía, claro, el viejo PSOE recurrió a las cloacas contra los enemigos del Estado. Eso fue el GAL, ¿no? Recurrió a cloacas contra los enemigos del Estado. Y algunas personas tuvieron que pagar largas condenas, por suerte. Eso es una cosa intolerable, ¿no? Pero es que el nuevo PSOE utiliza cloacas contra el propio Estado democrático. O sea, incluso en lo peor son una degradación. Yo no sé si somos conscientes de lo que está pasando. Leire, un personaje llamado Leire, que no sé si lo han visto ustedes, o sea, es insólito personaje, se paseaba por la Fiscalía General del Estado como Pedro por su sauna y por la Dirección General de la Guardia Civil, por la Fiscalía General del Estado. O sea, claro, hemos hablado de México, he escuchado con mucha atención y mucho interés a Sergio, ¿no? Y aquí está el presidente Calderón, que lo explica tan bien, en un mitin formidable el otro día en México, ¿no? Hablando de ese proceso de involución de México hacia otra dictadura perfecta. Pero es que aquí estamos también en un proceso gravísimo de destrucción democrática. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Y cómo no se va este hombre? No, él no se va a ir. No se va a ir, va a haber que echarle democráticamente y masivamente en las urnas. Él tiene 4 estrategias y hay que saber cuáles son y tener muy claro cuáles son para operar de manera inteligente para frenarlo, ¿no? La primera es fácil, divide y vencerás, que suba Vox y baje el PP. Clásico. Esa es la obvia. La segunda es la deslegitimación, destrucción del Tribunal Supremo, al que desde el gobierno, no desde sus socios, llaman de todo. Fascista, básicamente. Lawfare, fascista, prevaricador, golpistas. ¿Vale? Necesitan desacreditar al Tribunal Supremo. Entre Leire y Bolaños no hay una diferencia moral, hay una diferencia jerárquica. Uno utiliza el BOE, la otra utiliza las cloacas, pero hacen lo mismo. Desacreditar o controlar, criminalizar, controlar el Poder Judicial. Son 2 vías con un mismo objetivo, ¿no? Tienen que destruir al Poder Judicial, conseguir lo que Sheinbaum ha conseguido en México. De hecho, Bolaños lo ha intentado hacer a través del BOE, una reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal para colonizar a la justicia, ¿no? Intentas por las cloacas, la criminalización, la colonización, las 3 vías. Segundo capítulo. Tercer capítulo, la ley de nietos. No sé si cuántos de ustedes saben lo que es la ley de nietos. Es una derivada de la ley de memoria democrática, SIC. Digo SIC porque la ley de memoria democrática ni es memoria ni es democrática. Se pactó con Bildu, un partido que justifica el asesinato de 850 españoles. Se pactó para impugnar la transición. Una derivada de esa ley tiene una parte que se llama ley de nietos, que permite a los nietos de republicanos, del exilio, etcétera, de pronto hacerse españoles, en masa. Eso afectaría a unas 2 millones de personas en América Latina. Unas 500.000 ya han pedido la nacionalidad. Bien. Muchos en Buenos Aires. ¿Dónde está el embajador? Se me ha ido. Aquí. Muchos en Buenos Aires están pidiendo... Exacto. De momento no sé cuántos lo han pedido, pero... Vale. Uno diría, bueno, ¿por qué no? Que sean españoles. Bien. Ok. ¿En qué circunscripciones van a votar? Y van a votar en absoluta libertad.
o quizá condicionados gracias a trabajos en los consulados españoles por la región? Lo digo porque a lo largo de los últimos años, en todas las elecciones, el voto al PP era mayoritario frente al socialista en las elecciones del voto exterior. O casualidad, desde un año para aquí, cuando hay victorias masivas y derrotas brutales de la izquierda, gana el PSOE en el voto exterior. ¿Qué están haciendo con el voto exterior y con la ley de nietos? Es decir, no busca reparar una injusticia histórica esa ley, lo que busca es reparar una grieta electoral, la socialista. Es decir, falsificar la ciudadanía. No nacionalizar españoles, sino electores socialistas. Esa es la tercera maniobra. Y la cuarta, y la que a mí me preocupa particularmente, que llevo denunciando hace tiempo, al principio me miraban como que Aitana está loca, ¿no? Hace de Casandra apocalíptica. No, apocalíptica no, yo soy muy optimista con España, pero hay que saber lo que está pasando. Es plebiscitar las próximas elecciones de forma que no vayamos a elegir gobierno, sino régimen. No una plebiscitación explícita, sino política. Es decir, convertir las próximas elecciones en un plebiscito entre la monarquía parlamentaria del 78, que dirán que está contaminada por fascistas y tutelada por el franquismo y lleno de jueces, fachas y demás, frente a una república plurinacional de derechos infinitos y derechas residuales. Es decir, meter en danza el debate monarquía-república. ¿Vale? Como este señor está dispuesto absolutamente a todo para conseguir su objetivo de liquidar la alternancia democrática y perpetuarse en el poder, hay que saber exactamente cuáles son las vías que van a utilizar, ¿no? Y por poner la nota optimista, porque lo soy, lo digo siempre, pesimismo es el mayor aliado de los populistas y de los cobardes. Es la excusa para no hacer nada. Si todo va a ir mal, te quedas en casa en el sofá y dices, pues no hay nada que hacer. Que venga un caudillo, un mesías, un salvador y nos resuelva el problema. Y yo no creo en los mesías, ni en los caudillos, ni en los hombres fuertes, ni en los salvadores, ¿no? La responsabilidad la tenemos los ciudadanos. Es decir, necesitamos una votación masiva, necesitamos ciudadanos conscientes, necesitamos gente dispuesta a movilizarse en las urnas, a controlar el voto en sus pueblos, a entender que lo que está en juego ya ni siquiera es un modelo de izquierdas, de derechas, subir impuestos, bajarlos, la vivienda, que son problemas importantísimos, desde luego. Lo que está en juego es nada más y nada menos que la continuidad de España como nación y como democracia. Y esa es la movilización que yo pido y la concienciación general que reclamo. Y la tarea que vamos a hacer va a ser de movilización primero y luego de rearme del Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación, acabar con la trinchera y la polarización, que es parte de los instrumentos del populista. La gente dice en España, y perdona, me estoy alargando ya la última reflexión, dice que hay mucha polarización en España, ¿no? Hay dos bandos, las trincheras, unos se insultan en el Congreso, es un espectáculo horrible, ¿no? Y yo comprendo que el Congreso es un espectáculo horrible, entre otras cosas porque tengo que estar ahí los miércoles en mis edificantes intercambios con el señor Bolaños, pero la polarización no es recíproca, ¿eh? Es decir, la polarización es una estrategia deliberada del poder. Como no puede gobernar Sánchez por adhesión, gobierna por odio, por división. Necesita generar tal cantidad de odio en la sociedad, de la izquierda a la derecha, para que mucha gente de izquierda que no le votaría a él en circunstancias normales, por la prostitución, por la corrupción, por la degradación, le vote simplemente por aborrecimiento visceral a la alternativa. Y por tanto, dentro de las enormes tareas que tenemos por delante, como he dicho, rearmar al Estado, regenerar la democracia, la tercera, y hay una cuarta, la tercera es reunir a la nación, volver a tejer la trama de afectos española, la que hizo posible la transición, la que nos une a pesar de las diferencias. Y lo último que habrá que hacer, o quizá lo primero, darle la vuelta, va a ser una restauración moral. Lo que estamos viendo, por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Por encima de lo institucional, que es importantísimo, es una destrucción de la vida moral española. Cuando se permite lo que estamos viendo,
cuando se permite la degradación, ministros que utilizan dinero público para pagarse las prostitutas, otro que dice es que ser socialista es tener poco y dar mucho. Y resulta que ser socialista es ocultar joyas por valor de 1.300.000 euros. Es que esto es un problema que va más allá de lo político. Es un problema profundamente moral. Y eso también nos va a corresponder hacer. Y gracias y perdón por la extensión, Mario. Y el valor de esas joyas probablemente es como el valor de esas joyas probablemente es como el valor catastral, que ya saben ustedes que hay un valor catastral y un verdadero valor de la propiedad en el mercado. Seguramente el valor de esas joyas en el mercado es infinitamente superior. Rescato dos o tres cosas de lo que dijo Cayetana. En primer lugar, no es infrecuente en la historia del fascismo o digamos, la derecha nacionalista extrema, que sea una reacción a la radicalización de la izquierda. Es decir, primero viene una radicalización de la izquierda, una provocación de la ruptura de las bases de la convivencia para provocar una reacción desde la derecha. Y esta ha sido parte de la estrategia, yo creo, Cayetana, clarísimamente. Que le haya salido o no es otra cosa, porque yo no creo que Vox sea un partido fascista, pero creo que en la estrategia del PSOE, en la estrategia de Sánchez y también de Zapatero, desde mucho antes que Sánchez, ha estado precisamente ese objetivo, es decir, radicalizar a la izquierda de manera de provocar una radicalización de la derecha, polarizar a la sociedad de tal manera que ya la convivencia democrática pase a ser un asunto secundario y podamos tener exactamente el mismo efecto del que hablaba Cayetana. Es decir, ya ni siquiera necesito tu adhesión, sino que necesito que aborrezcas tanto al adversario, tanto al enemigo, que yo sea como un muro de contención contra él. Eso se consigue si yo radicalizo a la izquierda de tal manera que provoco una radicalización de la derecha. Eso pasó, por cierto, en los años 20 y los años 30. En gran parte del surgimiento del fascismo tiene que ver con la radicalización de la izquierda. Hubo, por supuesto, el Tratado de Versalles, hubo muchas otras cosas y muchos otros factores. No estoy simplificando las cosas históricamente, pero estoy diciendo que hay un germen parecido hoy al que hubo en el surgimiento del fascismo, en la medida en que esto fue una estrategia política muy bien pensada. Que le haya salido o no es otra cosa. Ha habido más bien una reacción nacionalista española, yo creo que pura, sana, pero también con algunos excesos, pero que fue la respuesta a una estrategia deliberada del PSOE y de Sánchez. Y creo que vamos a ver la exacerbación de ese proceso en los próximos meses y lo que quede de legislatura, porque la única forma que tienen de ganar es que se produzca una radicalización de la derecha de tal forma que la gente vote por el PSOE simplemente para detener la marea fascista, la marea totalitaria. Esta es una de las cosas que yo rescataría. Otra que dijiste al comienzo que es importante, la democracia se está defendiendo. La democracia no ha bajado los brazos. Hay un libro muy famoso que Cayetana conoce muy bien y seguramente muchos de ustedes también, de un gran liberal francés que mi padre admiraba mucho, por cierto, yo también, Jean-François Revel, de quien fuimos ambos muy amigos, que se llama ¿Cómo terminan las democracias? El contexto era otro, el contexto de la Guerra Fría, pero él decía las democracias occidentales han bajado los brazos y están permitiendo que en su propio seno surja el germen de el totalitarismo que refleja el totalitarismo soviético, pero que se ha metido en el seno de las democracias occidentales porque las democracias occidentales no se están defendiendo como deberían. Es decir, hay una dejación de responsabilidad y una capitulación de parte de las democracias que está permitiendo que el totalitarismo lo penetre. Bueno, aquí en España hay una reacción, se están defendiendo algunos fiscales, se están defendiendo algunos jueces, se defiende la sociedad civil, se defienden algunos periodistas, pero en general, Cayetana, seguramente estás de acuerdo conmigo en que no es suficiente todavía lo que se está haciendo. Creo que tenemos todavía una tarea por delante que en cierta forma está concediendo más ventajas de las que debería. Y una última cosa que quería decir es que yo veo un riesgo significativo y un riesgo importante en no saber manejar bien, y esto es algo que te quería preguntar, las relaciones entre el Partido Popular y Vox, porque eso va a ser también parte de la estrategia, no solamente la división, sino también la idea de perturbar las relaciones de tal manera que no sea posible una victoria
del centro-derecha español. En cierta forma, eso es lo que pasó en las últimas elecciones. Las últimas elecciones las ganó el señor Feijóo. Si no hubiera existido esa división de la derecha, probablemente habrían gobernado ya los del Partido Popular, como pasó con el señor Aznar, como pasó con el señor Rajoy. Esa estrategia hasta ahora ha tenido un cierto éxito, ha logrado, digamos, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista electoral, generar la situación o provocar la situación que le permita a Sánchez con ciertos aliados gobernar a pesar de perder las elecciones. De manera que esto también me parece que es algo importante de comentar, Cayetana, cómo manejar esa situación de manera que las elecciones puedan no solamente ganarse, sino que también permitan formar mayoría parlamentaria para gobernar. Bueno, entendiendo perfectamente la gravedad de la situación y que el adversario está enfrente. Y el adversario es una fuerza política y un hombre y un proyecto de destrucción del sistema democrático, ¿no? Y que cualquier diferencia que podamos tener con Vox, que las tenemos, palidece frente al horror que está enfrente y al peligro de lo que hay enfrente, ¿no? Y dicho lo cual, yo trabajo para tener 176 escaños. No conozco a nadie que quiera gobernar voluntariamente en coalición. O sea, evidentemente, yo prefiero gobernar con mayoría que con coaliciones. Evidentemente. Y supongo que Vox diría lo mismo. Ellos quieren gobernar ellos con mayoría, ¿no? Es decir, yo tengo un proyecto político que es para gobernar con una sólida mayoría del Partido Popular porque considero que mi proyecto es mejor que otros. Dicho eso, si hay que gobernar en coalición, con toda claridad se hace un proyecto y un programa de mínimos básicos que se comparten, que son, como digo, rearmar la democracia, rearmar el Estado, que se ha ido replegando de parte del territorio, regenerar en profundidad la democracia, que jueces elijan jueces, que la Fiscalía sea verdaderamente autónoma, que el Parlamento funcione, etcétera, ¿no? 3, capítulos, hay cantidad de cosas que podemos pactar de mínimos. Yo creo que eso es una cuestión de sentido común y elemental y de patriotismo por delante de cualquier otra consideración partidista o personal, porque a veces se mezcla lo personal por encima de lo partidista. Otra reflexión. Yo creo que los anticuerpos no solamente funcionan, hemos hablado de los institucionales y hay que apoyarles, no hay que dar por hecho que van a funcionar, hay que apoyarles, sino también la propia sociedad. Yo sé que la gente dice los españoles están desmovilizados, no están en la calle. Sánchez no se atreve a convocar elecciones. No tiene presupuestos, cada semana es un vapuleo parlamentario y no se atreve a convocar elecciones. Y no se atreve a convocar elecciones porque la mayoría social española ha pasado página y quiere algo distinto. Es decir, estamos hablando en las encuestas de 200 escaños del centro-derecha. Otra cosa es el reparto, y ahí es donde la cosa puede cambiar sustancialmente, si es un tipo de reparto u otro. Pero, en mi opinión, los españoles sí son parte de esos anticuerpos que están movilizados. Y luego un apunte sobre algo que has dicho del cainismo, ¿no? O que he dicho yo. O sea, España tiene dos grandes flagelos, ¿no? Que son el separatismo y el cainismo. Y Felipe González, en su día, para poder convertir al Partido Socialista en un partido hegemónico, después, durante la transición, en los años 70, está el famoso Congreso de Suresnes, ¿no? ¿Se acordarán? Congreso de Suresnes, llega Felipe González con su chaqueta de pana, moderno y lo que fuera, y para poder convertir al PSOE en una fuerza política con vocación de hegemonía, tiene que soltar lastre del marxismo, ¿no? Abandona el marxismo. En mi opinión, el Partido Socialista, si pasa lo que tiene que pasar y nosotros hacemos bien nuestro trabajo, digo nosotros, los políticos, pero también los ciudadanos, y salimos a votar masivamente, el PSOE se enfrenta a un dilema que es extinción o refundación. Está en esa tesitura. Si es refundación, un brote verde en algún sitio, tendrá que hacer un nuevo Congreso de Suresnes, llamémoslo de alguna manera, y en este caso romper no con el marxismo, que ya estaba, sino con el guerra civilismo y con el separatismo, que son las dos grandes fuerzas que lo han destruido, ¿no? Ese es el camino que hará un nuevo líder socialista si es que quiere convertir eso una vez más en una socialdemocracia razonable, reconciliada con el concepto de nación, ¿no? Y entre medias, a nosotros nos tocará hacer un trabajo ímprobo, dificilísimo, durísimo, de reconstrucción nacional de abajo arriba. Y para eso hará falta, en fin, una enorme dosis de coraje, no digo que no.
O sea, pensar que el PSOE se va a desmantelar y las fuerzas separatistas, no. O sea, la reacción frente a un gobierno fuerte, aunque sea de 200 escaños del PP y Vox, va a ser brutal. Y estoy pensando sobre todo en las autonomías. El separatismo, ahí, junto con la extrema izquierda, es el momento de plantear el desafío total al sistema. Dicen, si esta democracia permite al fascismo gobernar, es que esto no es democracia, por tanto hace falta una nueva, ¿no? Y todo vale. Y todo vale. Y nosotros tenemos que estar ahí preparados, armados, moralmente, intelectualmente, políticamente, civilmente, jurídicamente, en el sentido con las leyes en la mano, para plantar esa batalla de manera nítida y ganarla. El otro día hablabas tú de Cebrián y hace un par de días Cebrián, en una conversación privada, pero esto no es una infidencia porque lo ha dicho también en público, hablaba de la esperanza de que una corriente, digamos, del Partido Socialista que tenga vocación de sobrevivir como partido y huir de esa disyuntiva terrible, que contempla la posibilidad de la extinción, decida dar una especie como de golpe de Estado interno y además esté dispuesta a pactar con el Partido Popular. ¿A ti te parece que esa es una perspectiva realista? No hay vida inteligente en el Partido Socialista en estos momentos. La voluntad siempre en el PP es encontrar un interlocutor del otro lado, ¿no? Entonces, García Paje nos parece un héroe, el otro, ¿no? No, yo creo que no. El otro día en un debate con el señor Bolaños, le dije, mire, todo el mundo quiere que lo lógico, democrático y limpio sería convocar elecciones, pero les ruego que no lo hagan todavía. Terminen de llevarse por delante el poder municipal. Los alcaldes ya llévenselos, ya han liquidado el poder autonómico del PSOE, les queda todavía el poder municipal, ¿no? Y este fin de semana he visto en una crónica del diario El País que explicaba que los alcaldes están en estado de shock, pánico y horror, ¿no? Están viendo sus cabezas desfilar en bandeja por culpa del que está arriba, ¿no? Y eso es lo único, pero yo creo que no va a pasar. O sea, una cosa es el espanto que sufren y otra cosa es el coraje que tienen. Y creo que de momento el coraje no lo tienen para decir, mira, Sánchez nos lleva al matadero, literalmente, es la hora de una refundación. Hay un comité federal el día 27 y mi opinión es que lo que va a suceder en los próximos días es, el día 23 él va a anunciar una especie de preámbulo de presupuestos, ¿no? Techo de gasto. El día 24 viene al Congreso para un debate parlamentario donde va a decir que él va a traer los presupuestos, que va a repartir dinero por todos lados. Y luego tiene el día 27 donde va a cerrar su comité federal, anunciar que cualquiera que se mueve lo va a pasar a cuchillo y luego se va de vacaciones esperando que España gane el Mundial y hasta el mes de septiembre nos vemos, ¿no? Eso es lo que él tiene en la cabeza. Evidentemente, eso choca con una agenda judicial, que es la que es. Este jueves y viernes comparece Zapatero, su señora comparece esta tarde, su hermano no sé cómo anda, su mano derecha, su mano izquierda. Y una cosa clave es, en mi opinión, la inevitable e inminente imputación del Partido Socialista como tal. O sea, el Partido Socialista como tal. Bueno, por financiación, por organización de mafias, por pagarle a una señora para liquidar a jueces, fiscales y policías. Es decir, eso es el paso siguiente. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? En la Audiencia Nacional, en los corrillos esos de la audiencia donde están los abogados, ya dan por hecho que a Pedro Sánchez también. Y entonces esto es muy interesante, porque si a Pedro Sánchez lo imputaran, hay que pedir un suplicatorio en el Congreso de los Diputados. Se pide un suplicatorio porque es un aforado. Suplicatorio es una votación que se hace en el Congreso por mayoría. El Congreso tiene que dar autorización al Tribunal Supremo para juzgar a este aforado, ¿vale? Y las mentes que piensan mal y suelen acertar, yo también me apunto a eso, creen que una de las maniobras de Sánchez, ¿por qué está todo el día deslegitimando y atacando y desacreditando y llamando fascista de todo al Tribunal Supremo? Es la operación preventiva de cara a ese suplicatorio. Es decir, que si lo llaman a declarar, se tiene que votar un suplicatorio en el Congreso y él une una mayoría del Congreso para tumbar al suplicatorio frente a un Tribunal Supremo tachado de fascista y de operador y de líder del lawfare contra el benévolo líder máximo que nos gobierna. Y al perder la votación, la Cámara es pueblo versus, o sea, no operación populista clásica, ¿no?
El pueblo frente a los jueces, el pueblo contra la ley, ¿no? El pueblo viene antes que la ley, eso es kirchnerismo puro y en fin, populismo básico, ¿no? Y que a través de esa operación intenten el blanqueamiento de Sánchez, la impunidad de Sánchez, que le une a todos sus socios, a todos les une la ansia infinita de impunidad. Si los miráis, unos tienen problemas con la justicia porque sus colegas están en la cárcel por terrorismo. Otros tienen problemas con la justicia porque el líder es un prófugo de la justicia porque dieron un golpe de Estado. Otros porque consiguieron un indulto porque también participaron en ese golpe de Estado. Es decir, todos tienen problemas con la justicia. A todos les une la ansia infinita de impunidad. La justicia es un enemigo común para todos y en esa operación de suplicatorio conseguir, digamos, la confrontación total de pueblo frente a jueces, jueces fascistas. El pueblo blanquea a Sánchez, ir a elecciones con eso. Esa era la quinta maniobra que me quedaba por señalar. Claro, y que es el libreto clásico importado de América Latina, además, ¿no? Que es terrible. Somos hermanos también en eso. Sí, en eso. Nosotros importamos la transición democrática española y ahora de España ha importado la demolición de las instituciones desde Pero adentro. Europa también hizo esto en el siglo XX. Ya lo había hecho, claro. Es una ida y vuelta. Pero bueno, es una perspectiva bastante sombría. Sin embargo, ya nos quedan 2 o 3 minutos, Cayetana. Quiero terminar con una nota optimista. Levántanos un poco el ánimo. ¿Dónde está la esperanza? ¿Qué hay que hacer frente a eso? La esperanza está en los españoles y en la conciencia y el espíritu crítico y la voluntad de convivencia, en la voluntad, esa frase maravillosa de Cánovas que es luminosa, como digo, siempre por humilde y por ambiciosa, ¿no? Que vengo a continuar la historia de España, ¿no? Venimos a continuar la historia de España frente al adanismo, frente a la ruptura, ¿no? La transición fue el triunfo de la reforma frente a la ruptura. Los reformistas ganaron, los reformistas en la derecha y en la izquierda se imponen a quienes buscan la ruptura, quienes pretendían, digamos, hacer tabla rasa del pasado y reescribir una nueva página. Y ahora estamos otra vez en esa misma encrucijada con la diferencia sustancial de que las fuerzas de ruptura no están en los márgenes, sino que se han metido en el corazón del sistema, en el gobierno, junto de la mano de Pedro Sánchez. La ruptura está dentro, trabajando contra el Estado democrático desde el interior. Pero las fuerzas reformistas somos mayoría. Somos mayoría en la sociedad, somos mayoría en la empresa, somos mayoría en las universidades, en la juventud sobre todo. Hay una reconciliación de los españoles con España y con la idea de nación. Y la idea de nación no nacionalista, no identitaria, sino nación cívica, es decir, nación que hermana a los distintos en un proyecto común de libertad. He dicho muchas veces en Libres e Iguales, que lo hicimos con Mario hace tantos años, ¿no? España es una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos. Y esa idea de España sigue vigente, esa idea de España sigue presidiendo, ¿no? los anhelos y las voluntades de la inmensa mayoría, y a esa idea de España tenemos que apelar para eso, continuar la historia de España y no visitar nuestros peores demonios. ¿Cómo dijiste tú al principio? Resucitar a los muertos, a los peores muertos, ¿no? Y qué bien que hizo el Papa en reivindicar la nación española y no desde un punto de vista identitario, sino cultural e histórico, ¿no? Muy importante. Además de, como alguien recordó esta mañana, la Escuela de Salamanca, por cierto, también. Los límites al poder. Sí, los límites al poder. Estuvo fantástico todo eso. Bueno, mil gracias, Cayetana. Un fuerte aplauso para ti. Todos por acompañarnos en este foro. El año que viene es el foro número 20 y la FIL cumple 25 años. Así que haremos algo especial. Gracias a todos, gracias Álvaro y Cayetano.